Hola, nosotros somos Luis, Javi y Daniel. Esto es Oigaste, un programa de Colectivo Octagrama destinado a la divulgación y la promoción cultural. Continuaremos este día con las charlas interdisciplinarias entre el arte y el derecho. La última vez nos refrescamos un poquito la memoria, tuvimos allí unas charlas bastante filosófico-estéticas y cómicas, mágicas y musicales. La verdad sí, estuvimos bastante densos y espero que hoy lo estemos más. ¿Qué les parece si comenzamos? Por ahí había una propuesta de Ale de comenzar hablando acerca de la apropiación cultural y este problema entre el Museo Británico y prácticamente todos los países saqueados a lo largo de la historia. ¿Qué les parece si comenzamos? Me parece bien, bueno, a mí, que sea denso, como caldito de res. Pues bueno, yo invito a Ale a pronunciar la primera palabra porque pues respecto al tema de la apropiación cultural, en realidad hay bastante que decir. Y bueno, yo me acordé de esto, por ejemplo, el tema, ven, no sé si vieron que hace unos días, pues en Egipto encontraron una ciudad perdida. No, cielos, es de lo mejor que hay, es el mayor descubrimiento. Y, por ejemplo, ves en San Francisco Totimehuacán, ves por ejemplo, cuánta de las cosas que se fueron perdiendo, ¿no? Por así decirlo, entre los que se metían, tenemos un primo que se llama Manuel, el que nos comentaba que las mismas personas de ahí del lugar eran las que se metían y sacaban pues las piecitas de oro, los restos de las personas, cositas así. ¿No? Y ese tipo de cosas más las que se llevan los encargados, ¿no? Por ejemplo, en este caso del linaje, yo no dudo que sean buenas sus intenciones, pero imagínate que en algún momento se embolsan una bolsita de pepitas de oro. Ok, sí. Sí, la verdad es que el tema es un tema viejísimo, el tema del saqueo y el robo de bienes culturales, ¿no? Yo tengo por allí, bueno, no, leí, o sea, sí lo tengo, un librito de Wolfi Cotton, un académico, ¿no? Muy destacado en el tema del derecho cultural, acerca de los debates, las consultas públicas por las que se promulgó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en 1972 y que sigue vigente en la actualidad. Una de las discusiones más interesantes precisamente en esta consulta pública fue el tema del saqueo cultural, ¿no? Ocurre que hay tan poca seguridad para aquellos que se encuentran tesoros culturales, ¿no? O en general las condiciones de la población son tan malas que si te encuentras algo súper antiguo, ¿no? Algo súper artístico y nadie lo reclama, pues más te conviene venderlo a coleccionistas o a piratas en vez de entregárselo a las autoridades, ¿no? Es un tema muy interesante, muy viejo, y la verdad es que las medidas que toma la ley son mínimas, ¿eh? No dice mucho al respecto. Lo interesante es el debate que le precedió. Justamente Julio César Olivé Negrete, un abogado y de esos años, era uno de los principales representantes de esta discusión, ¿no? Por eso, él quería, o más bien en general los antropólogos querían que se asumiera a los bienes culturales, al patrimonio cultural, me refiero a bienes, me refiero a monumentos, a zonas completas, se consideraran totalmente bienes de la nación y que fueran inalienables, o sea, que no se pudieran coleccionar. De hecho, era la discusión principal entre coleccionistas y antropólogos. Un tema muy interesante que, por cierto, se relaciona con una de mis peleas con la propiedad intelectual en cuanto a si debería ser tratado como un tema mercadológico, ¿no? De hecho, o sea, por ejemplo, la legislación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, es el que trata el derecho de la propiedad intelectual y no es la legislación en materia de cultura, ¿no? O sea que no se trata como un tema cultural, sino que se trata como uno capitalista. Y eso puede significar un problema, ¿no? Aunque se entienden bien las justificaciones. Pues es que sí es un tema bastante delicado. Me parece que depende bastante de la situación que se esté presentando. Hace poco estaba viendo, me da un poco de vergüenza, porque la vimos por mero capricho, pero nos pusimos a ver una novela llamada El vuelo del águila. No sé si la conocen. ¿Hay una telenovela de eso? Sí, bueno, resulta que estábamos platicando sobre Porfirio Díaz y hablamos, ¿no? Sobre sus restos.
que se encontraban en Francia, no están acá, entonces pues sí, no me acuerdo hace cuánto estaban tratando ya de traer, de repatriar los restos de Porfirio y hacer un trato con Francia, porque pues son algo parte importante de la cultura y de la historia mexicana. Oye, sí, pues de hecho es un aspecto bastante interesante. De hecho, también está por ahí el debate acerca del penacho de Moctezuma, ¿no? Que no lo tenemos nosotros y que no me acuerdo en dónde a dónde fue a dar. Y eso donde quería llegar ya también. Ves que tienen también el cráneo, ¿no? Obviamente vendido por abajo de la mesa. Dicen por ahí. Es un fenómeno sumamente común. Por ahí hay un youtuber, que por cierto les recomiendo mucho, que se llama Mikel, que no es historiador, es arqueólogo. Y tuvo una sesión de dudas y respuestas acerca del tema de la destrucción del patrimonio cultural, de monumentos y estas cosas. Y dentro de esta charla, pues habló, ¿no? De la diferencia completa que hay entre la apropiación cultural y en general la destrucción de monumentos, ¿no? Mientras la destrucción se manifiesta como parte de un proceso político, la apropiación cultural es meramente un imperialismo, ¿no? Un imperialismo que llaman imperialismo colonial. De verdad es un tema amplísimo. Sí, es que creo, o sea, como te dije hace un momento, creo que depende demasiado de la situación que se esté presentando. Como dijiste hace poco, tenías tú un problema, ¿no? Con respecto a si se debe de tratar esta cuestión de la propiedad intelectual en la música como algo, pues algo que sea meramente económico o algo cultural, ¿no? Entonces, yo creo que sí depende más de qué asuntos estemos hablando. Digamos, música antigua, pues esa, a mi parecer, esa cuestión dentro de del término de la música antigua como tal, la música escrita, la que está escrita, no la que está interpretada ya, pues debe verse de manera cultural, ¿no? Pero pues ya cuando hablamos de temas, por ejemplo, como interpretaciones, ¿no? Y este asunto que tiene Sony con YouTube, pues no podemos verlo de una manera que no sea económica. Ciertamente. Ahorita nos platicas de qué tranza con Sony y YouTube, ¿no? Pero antes terminemos este tema porque todavía hay varias cosas que decir. Por ejemplo, que en nuestro país están supuestamente protegidos, pues los bienes culturales en general por esta ley de la que ya les platicaba, perdón, y también por la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. De hecho, se supone que debemos tener un sistema, digamos, como de información cultural. Sí, de hecho se llama así, Sistema Nacional de Información Cultural. Y se supone que allí se documentan, se identifican y catalogan los bienes muebles e inmuebles, servicios culturales y otras expresiones culturales de todo el país. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este registro? Pues es precisamente proteger, ¿no? Las manifestaciones culturales de nuestro país. Y yo quisiera conducir esto a un debate, pero primero me refiero a un caso en particular reciente acerca de unas artesanas que denunciaron a una supuesta empresa precisamente porque comenzaron a vender textiles como si fueran de lujo, artesanales, y además dijeron que que esta empresa estaba trabajando junto con un colectivo indígena, ¿no? Y que, o sea, eran parte del mismo negocio, ¿no? E incluso utilizaban fotografías de las miembros de este colectivo y pues por supuesto ellas se resistieron, ¿no? Se quejaron y curiosamente ya existen mecanismos, esto es una aportación extra, ¿no? Ya existen mecanismos para proteger este tipo de apropiación cultural de las comunidades indígenas y de las culturas populares. Eso está en la ley de derecho de autor, ¿no? Un asunto muy interesante, y en este caso me parece está muy claro que hay un abuso, ¿no? Un abuso de la cultura y de las comunidades populares, pero yo quisiera proponer esto a debate. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde podemos usar culturas que no nos pertenecen? ¿Hasta dónde no nos pertenecen las culturas? Es más, como para que podamos decir que está mal apropiarnos de la cultura. En lo que la piensan, les aclaro, donde el caso del que les hablaba son mujeres artesanas de Oaxaca y se denominan Cooperativa Púrpura Tishinda. Y la supuesta empresa que vendió sus textiles se llama Púrpura Mixteco. Todavía no se ha resuelto, pero pues por lo que alega la cooperativa, pues sí estuvo bastante grave y grosero.
Yo creo que es como, por ejemplo, como ahorita que decías lo de que la vendían como lujo, ¿no? Creo que es dependiendo cómo lo muestres, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gustan mucho los youtubers que viven en Japón y en China. Y pues China tiene un poco de haber abierto sus puertas al mundo, ¿no? Y no les molesta tanto que lleguen a explorar su cultura y digan, oh, wow, esto está chido, me gustó, me lo pongo. Y contrario a Japón, que de repente ven a los extranjeros con, ¿cómo se llaman? Sus batas, kimotos. Y monos. Ándale, kimonos, ajá, y empiezan a ver como que el feo, así como que hasta cierto punto dicen, oye, espérate, eso no te va, eso no es tuyo, ¿no? Por así decirlo. Creo que depende mucho de cómo se lo vendas a la gente, ¿no? Si porque, por ejemplo, puedes hacerlo así como de, oigan, vean esto, yo quiero ser parte de esto. Ah, que como tal te lo apropies, ¿no? Oye, esto es mío, esto sí me queda, ¿no? Porque soy del mundo y creo que puedo hacerlo. De lo del penacho de Moctezuma, aclarar esa parte, ¿no? De que lo que tenemos acá en México es una réplica muy convincente por el Nacional de Antropología. Pues sí, de hecho hace muchísimos años que se fue ese penacho. ¿Qué opinas, Luis? Hasta dónde podemos alegar que la apropiación cultural está mal? Pues sí me parece difícil marcar un límite que sea, o sea, que tú puedas decir, este límite es el correcto, porque pues, hay muchos factores que influyen. Pero yo creo que el límite más grande es, o bueno, el que más podría yo marcar sería el del respeto, ¿no? Creo que es inevitable que exista una apropiación cultural dentro de un mundo que como tenemos ahora está globalizado. Entonces, tarde o temprano, por el contacto entre dos culturas diferentes, va a haber siempre, ¿no? Una apropiación de ciertas partes de la cultura. Ahorita Javier mencionó a los japoneses. De hecho, los japoneses tienen este asunto, ¿no? De que comenzaron a apropiarse de parte del idioma inglés y gran parte de su idioma lo están empezando a soltar. Entonces, usan palabras en inglés para complementar con el español, bueno, con el japonés, perdón. Por ejemplo, cámara como cámara, en lugar de decirlo en japonés. Eh, Creo que esa apropiación cultural es inevitable, más dependiendo de en qué contexto nos estemos encontrando, ¿no? Pero también pienso que si esa apropiación no se hace con el debido respeto, o sea, si esa apropiación se hace primero diciendo que eso es parte originaria de tu cultura, como si tu cultura lo hubiese creado, o tomándola como propiedad tuya, cuando realmente no es de tu propiedad, cuando debes de dar a entender que esa parte de la cultura que estás tomando es de un lugar específico. Ajá, creo que sí tienes razón en eso. Por ejemplo, que no le digan palta al aguacate, ¿no? Porque ahí sí me prendo. Ya en específico, ves que en Japón sí respetaron un poquito más esa parte y como dices, tienes que aclarar primero de dónde es, ¿no? Y allá lo promocionan como abogado from México. Y creo que ahí pues hacen más o menos como que se mantienen al margen, ¿no? Respetaron la idea y la están transmitiendo. Creo que es difícil no apropiarse de términos extranjeros para expresar una idea, porque por ejemplo hasta en el italiano lo vimos, ¿no? Cuando le decían TV a la televisión. Y por ejemplo acá en México, ¿no? Que cuántas maneras hay de decirle a las cosas que cambian de estado a estado y es el mismo país y se supone está bien unido. Por ejemplo, los bolis, ¿no? Que son las congeladas o los esquites que son elote en vaso o elote desgranado o esquites, cositas así, ¿no? Que a lo que yo me refiero es que qué difícil es unir toda esa parte, como decías, cuando ya está unido gracias al internet. Pero creo que el problema está cuando, por ejemplo, se trata de imponer algo, ¿no? Como decían, no sé si ya cuenta como Sudamérica, pero que estaban fieros con que el aguacate se llama palta y que es palta y palta y palta, cuando acá tenemos que hasta es mexicano el asunto, ¿no? Bueno, no me acuerdo qué se llama ¿qué significa aguacate? Testículo.
de árbol, ¿no? Ajá, de árbol, pero por ejemplo, a lo que yo voy es que es esa parte de que yo creo que ese límite lo atraviesan cuando se trata de imponer que algo es así, ¿no? Algo es en concreto. Por ejemplo, creo que nosotros mexicanos no estamos diciendo, no, es que el aguacate es de acá y se llama aguacate por esto, ¿no? Nosotros creo que no estamos haciéndolo así en México y solo estamos como que remarcando, ¿no? Porque se está tratando de imponer que el aguacate se llama palta y lo que hacemos no es decir, oye, espérate, no, o sea, nosotros no estamos como que imponiendo, simplemente estamos defendiendo ¿cómo decirlo? El nombre, ¿no? Cuando ya tiene un poquito más de contexto, ya tiene más antecedentes que otra cosa. Sí, sí, bueno, a ver, creo que nos estuvimos yendo un poquito por las ramas. Primero, creo que significa testículo. Al menos eso es lo que nos enseñaron muchas veces en la escuela, ¿no? Y bueno, sí, es que ese es un tema más bien de adecuación lingüística, o sea, no en todos los países le llaman igual a una misma cosa, ¿no? Y eso es completamente natural y tampoco lo pueden pronunciar de la misma manera. O bueno, no suelen hacerlo, ¿no? Dice Clyde Kluckhohn que esto es un fenómeno que demuestra la naturaleza selectiva de la cultura, ¿no? La cultura elige la manera en la que se refiere a las cosas. Pero bueno, ese es completamente otro tema. De todas maneras, creo que Luis resolvió por completo el problema, o al menos así lo resuelven en el ámbito jurídico, el problema de la apropiación. Es decir, se considera negativa, o es decir, susceptible de castigo, digamos, pues sí, de responsabilidad, la apropiación cultural que ocurre bajo una intención, por ejemplo, de lucro o cambiando de tal manera el significado de un determinado elemento cultural que ofenda a quien es, digamos, dueño o creador de este elemento cultural, ¿no? A mí, la verdad, me parece un tema escabroso y no lo suficientemente explorado. Es que creo que podría justificar este problema, es decir, se están apropiando de mi cultura, podría justificar un cierre cultural, ¿no? Cuando todos tenemos derecho a la cultura. Y por otro lado, decir que todos tenemos derecho a la cultura podría justificar una excesiva apropiación que desconociera, ¿no? la riqueza cultural de ciertos grupos. La verdad es un tema bien interesante, bien amplio y bastante lindo, sobre todo desde el punto de vista antropológico jurídico. Y sin embargo, pues para aclarar, pues sí tiene conexiones con el arte, ¿no? Porque específicamente muchas de las expresiones culturales de los pueblos a las que nos estamos refiriendo, pues son precisamente expresiones de tipo artístico, ¿no? O expresiones culturales, hablemos en el caso de los mixtecas, por ejemplo, su textilería, ¿no? Sus expresiones en cuanto a color, en cuanto a simbología, etcétera. Que por cierto, por allí hubo una edición de la Gaceta de la UAP que tenía diseños de este tipo y estaban bien chidos. Estaba muy padre la edición porque había incluido estos patrones textiles que usan los mixtecas. Eh, bueno, ¿qué les parece si ya pasamos a otro tema? Me parece bien. Pues como andábamos en esto del derecho y la música como lenguajes, pues a mí me gustaría seguir hablando un poquito acerca de cómo se conforma, más en general el arte, ¿no? Como un sistema de significados y el derecho, por supuesto. Y esto por cierto, solamente puede decirse desde una perspectiva antropológica del derecho. A partir del principio del uso reiterado, un asunto bien interesante del que ya habíamos comenzado a hablar, pero que tal vez todavía no abordábamos por completo. Hay por ahí un principio, la verdad es que no me acuerdo si lo traté, que usaban los romanos, que era inveterata consuetudo et opinio iuris seu necessitatis. Este principio describe la formación del derecho consuetudinario, es decir, el derecho basado en costumbres, que dice básicamente que si hay una conducta reiterada, inveterata consuetudo, y se genera la idea, digamos, de que esta conducta es obligatoria, lo que llamaba Jelinek la fuerza de los hechos, esta opinión que se conoce como opinio juris, entonces surgía el derecho consuetudinario. Un asunto muy interesante porque precisamente en la interpretación del derecho de la ley,
En principio, en nuestro país no podemos recurrir a la costumbre, a menos que la ley diga que se van a regir por la costumbre ciertas cosas, ¿no? O aparte de la protección que el artículo segundo de la Constitución da a los pueblos indígenas en torno a su organización en general, ¿no? Bueno, pero fuera de eso, los abogados en México no, los juristas, perdón, en México no pueden recurrir a la costumbre y sin embargo es uno de los temas más importantes de la teoría del derecho porque describe el origen de prácticamente la totalidad de los conceptos normativos, ¿no? Es decir, la ley no viene de la nada, normalmente viene de un sentimiento generalizado de que algo es obligatorio. Y a mí me gustaría mucho extenderme en este tema, pero primero quiero escuchar sus opiniones artísticas acerca de este tema. Vaya, creo que en el caso de la música sí es mucho por costumbre, ¿no? Muchos, vaya, yo he visto varios compositores que estudian las reglas, ¿no? De composición y cómo se mueve, por ejemplo, para hacer una chumba y todo el rollo. Pero de repente muchos entran en la idea de si suena bien, pues muy lejos la teoría, ¿no? Algo que se tiene que hacer así de ley, estrictamente. Eso lo deja normalmente de lado. Bueno, yo creo que casi todas las cuestiones musicales están completamente dadas por la costumbre. Lo venía diciendo la vez pasada. Creo que me equivoqué un poco al decir que era la misma cuestión con el derecho, ¿no? Tú me lo señalaste, Daniel, la vez pasada. Pero con respecto a la música, pues muchas cosas se han hecho a partir de esa costumbre. Y la costumbre misma es la que marca cómo se hacen las cosas hoy en día. Pongo de ejemplo, ¿no? Durante el periodo del Renacimiento existían costumbres diferentes. Bueno, previo al Renacimiento, durante el periodo de... Ay, ya se me olvidó cómo se llamaba. Este... Ilumínenme, se me olvida cómo se llama esta edad oscura. eh, ¿Oscurantismo? bueno, este, fíjate, bueno, durante ese periodo la música se escribía completamente diferente y a partir de un ideal pues eclesiástico, ¿no? De cómo debía de ser la música y qué era lo que debía transmitir, se empezaron a generar reglas, pero estas reglas se generaron a partir de la experimentación y esa experimentación empezó a generar pues costumbres musicales. Entonces, por ejemplo, si tú te fijas en los trabajos de contrapunto pues del siglo XVI, vas a notar que se siguen muchas reglas que se estuvieron implementando a partir del inicio del Renacimiento. Entonces, pues estas reglas se usaban como costumbre y ves a muchos compositores de la época y tienen las mismas costumbres, pero cada uno rompe con ellas de cierta manera, ¿no? Cada uno le da su individualidad. Hay reglas que, por ejemplo, algunos no siguen. Entonces, al no seguirlas, abren nuevas costumbres y esas nuevas costumbres se convierten en nuevas reglas. Entonces, creo que es un asunto muy interesante en cuanto a la música, porque se crea a partir de costumbres y del rompimiento de esas costumbres. Pues es que eso lo podemos ver mucho en los instrumentos que tenemos, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Yo creo que, por ejemplo, el violín es muy sencillo, realmente funciona con maderitas apretadas, por lo menos el clavijero, hacen presión, ya no se mueve, no sirve, ahí se queda, ¿no? Contrario a, bueno, por ejemplo, ves la viola da gamba, realmente cambió un poquito de tamaño y todo show, pero la idea es la misma, el microafinador, como dices, se fue porque se rompió un poquito la costumbre y se quedó. Ahora es de ley que un violín tenga esos microafinadores, ¿no? Hecho de fábrica si tú quieres, pero es de ley que los traiga. Igual que la barbada que vino varios siglos después, igual que el cojín que vino varios siglos después. Pero como dices, todo eso fue porque yo creo que es más que nada porque si les sirve, o sea, creo que la mayor parte de todo esto es la practicidad. Entonces, si sirve, se queda, se conserva. Y si se puede mejorar, pues se hace, ¿no? Pero hasta que no se mejore de una manera óptima, que se pueda reproducir de una manera fácil, no va a cambiar tan fácilmente. Cierto, cierto, un tema que rige, digamos, el concepto de la belleza, ¿no? Y del arte, que es el de la tradición y la ruptura. También es un tema
cultural, de hecho. Precisamente, creo que esta es una de las primeras diferencias que habíamos encontrado entre el derecho y el arte como tal, es decir, en su esencia, porque el derecho es conservador por naturaleza, ¿no? Así como los alumnos del conservatorio, pero más. Y no, digamos, no se centra en la innovación y la innovación se centra en las condiciones. De hecho, Rudolf von Ehring, hay un jurista alemán ya bastante viejo, ¿no? Decía, ¿no? Esto es la condición de la existencia actual de los humanos, entonces tiene que regirse y tiene que conservarse, ¿no? Tiene que conservarse esa condición que ellos hacen proteger, ¿no? Porque tampoco es que surjan derechos si nadie los reclama, ¿no? Bueno, en el sentido más, digamos, positivista, antropológico, ¿no? Porque hay quien dice que tenemos derechos por el simple hecho de ser humanos, ¿no? Y de hecho ese es el paradigma que rige en la actualidad a nuestro sistema jurídico. Pero bueno, el caso es que a lo que yo quería ir es, entonces no hay un lugar para la innovación, para la creación en el derecho. Y yo diría que sí, pero digamos que no es el principio que nos rige, ¿no? Lo que nos rige es conservar algo de las personas, conservar lo que reclaman, conservar lo que quieren, lo que necesitan, ¿no? Creo que es algo que, por ejemplo, se refleja muy bien en aquel informe de la Cumbre de Brasil, en el que se define el concepto de desarrollo sustentable, ¿no? Nos dice es atender, satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer a las generaciones futuras, ¿no? Es este un concepto profundísimo de conservación el que representa el derecho y también, y esto es a lo que yo quería llegar, habla de su relación estrecha y esencial con la política. ¿Y qué es la política? Pues la política, en mi opinión, desde mi concepto, es precisamente lo contrario del derecho. Es decir, si concebimos el derecho como conservación, la política es el dinamismo social, ¿no? En la organización social. Y entonces, digamos que están en un combate constante el derecho y la política, ¿no? Y precisamente por eso es que dice Jering que quien quiera un derecho tiene que luchar por él, ¿no? Porque la ley ya está, están allí las leyes, pero entonces quien quiera otro derecho va a tener que luchar contra el derecho. Y es muy interesante, es decir, hay una contradicción lingüística, se lucha contra el derecho para obtener un derecho, pero es un aspecto natural del fenómeno jurídico. Y bueno, a todo esto hay un momento de innovación. Por supuesto que hay un momento de innovación porque en cuanto las realidades se actualizan y la sociedad lo reclama, entonces tenemos que prevenir soluciones nuevas, ¿no? Para problemas nuevos, para exigencias nuevas. Y a mí me gustaría mucho citar, si me lo permiten, a Claudio Magris al respecto, acerca del aspecto creativo de la actividad legislativa, ¿no? De hecho, recuerdo bien que concluye su ensayo Literatura y Derecho ante la Ley con la frase: los antiguos, que habían comprendido casi todo, sabían que puede existir poesía en el acto de legislar. No casualmente muchos mitos expresan que los poetas también fueron los primeros legisladores. Por ahí también dice, a menudo la razón y la ley tienen más fantasía que el corazón, capaz únicamente de sentir sus inextricables complicaciones e incapaz de imaginar que también existen las de los demás. Calificar el homicidio o el robo como delitos no es suficiente para entender los diferentes motivos por los cuales muchas personas los cometen, pero el que apela a inefables motivaciones de espíritu para desviar la atención de la gravedad de estos delitos entiende todavía menos a las personas que los cometen. El legislador que castiga la corrupción que se presenta en las licitaciones públicas es un artista que sabe imaginar la realidad porque en esa corrupción no solamente vea la abstracta violación de una norma, sino, por ejemplo, la mala calidad del equipo con el que a causa de esa corrupción ha sido dotado un hospital en lugar del instrumental en excelentes condiciones que el hospital debería tener gracias a una licitación pública, transparente y legal. Uno de los aspectos, cerró la cita, uno de los aspectos más importantes de la labor jurídica es precisamente imaginarse, ¿no? Imaginar lo que va a pasar. De hecho, toda la ciencia jurídica está basada en supuestos, es decir, condiciones, cosas que posiblemente pasarán o posiblemente no, y consecuencias, ¿no? Consecuencias que se actualizan. Bueno, es extraño
como en ciertos aspectos, ¿no? Tal vez un poquito fuera del lugar a veces lo que voy a decir, pero es interesante observar también, ¿no? Cómo la necesidad de un cambio genera nuevas reglas, ¿no? O bueno, las necesidades como tal de la gente. Yo, pues, he visto mucho, ¿no? Ese cambio con respecto a las necesidades para otorgar una idea, para transmitir algo. Entonces, pues, me gusta mucho observar cómo es que se generan esos cambios, ¿no? Pero al menos musicalmente hablando, a partir de lo que ya tenemos. Hay un escrito sobre la música de Beethoven. Ahorita no sabría citarlo, creo que es uno de los problemas estos de no tener notas, pero este, pues en este escrito se dice, ¿no? Cómo Beethoven estaba pensando en la música y qué libertades se había estado dando con respecto a las reglas musicales. Él veía el piano como el instrumento máximo, ¿no? Como el único instrumento que podía estar a nivel de una orquesta. Y es muy gracioso que para sus propias necesidades, él utilizaba demasiado el pedal dentro de sus composiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque quería hacer asemejarse el sonido del piano al sonido de una orquesta, un sonido unido. Entonces, a partir de esas ideas empezaron a generarse nuevas ideas que iban sobre el pensamiento de Beethoven, sobre el pensamiento de que el piano debe de ser orquestal, ¿no? De que el sonido del piano debe ser orquestal. Entonces, pese a que tal vez no es del todo lo mismo, me pareció algo muy interesante observar que sí, ¿no? A partir de las necesidades del pueblo, de las necesidades de quienes están ejerciendo y de quienes están escuchando o de quienes están recibiendo eso que se está ejerciendo, nacen nuevas costumbres. Oye, pero qué bonita, qué poética expresión esta de ejercer la música, cómo me encanta pensar esta expresión. Es que estoy pensando más o menos lo que decías, ¿no? De hasta qué punto algo se vuelve práctico. Por ejemplo, sigo pensando un poquito que es la manera en la que se reproduce o se ejerce el arte, ¿no? En la costumbre. Si es fácil de entender y de reproducir, se va a conservar. Así como lo decías hace rato, bien o mal, los filósofos fueron los primeros legisladores. Yo creo que fue porque los consideraban, los meros meros, ¿no? Pero ahora que es un poquito más difícil y que hay más de dónde escoger, por lo menos en la música, creo que cada quien entiende ahora algo único en cada género, en cada pieza, en cada canción, en cada identidad cultural que hay en cada país. Y creo que se apropia con la que más se identifica, porque creo que para él es más fácil y legible adaptarse a alguna de todas esas cuestiones. Tu primer planteamiento, fíjate, también lo había leído en Clyde Kluckhohn, el antropólogo que cité hace un ratito. Él lo dice, y no encuentro en dónde, pero él dice esto, ¿no? La cultura es un fenómeno de utilidad, ¿no? Es decir, selectivo era lo que decía, ¿no? Solamente se elige lo que es funcional, los elementos culturales tienen que ser funcionales, tener un sentido, ¿no? Dentro del entramado cultural. Y eso también pues es muy relevante y es una conexión justamente entre la cultura entendida como algo con función social, el arte entendida como algo con función social y el derecho, ¿no? Justamente esto es lo que genera el uso reiterado, ¿no? Sentido, ¿no? Significado. Qué denso se ponen. En esta expresión de ejercer la música, me encontré con otro concepto, más bien conceptos que tenemos en común, es decir, que son las mismas palabras, pero que definitivamente no tienen los mismos significados, ¿no? En el arte y en el derecho, específicamente en la música, ¿no? Como es el caso del silencio. Háblenme del silencio, muchachos. ¿Qué es el silencio en la música? ¿Qué significa el silencio? Bueno, es un poco gracioso ver que pues es ausencia, ¿no? De sonido, pero
tratando de ponerlos un poquito más romanticones, el silencio es el periodo en la música en el que estás a la expectativa. Entonces, muchas veces el silencio te puede generar expectativas de qué es lo que viene después, o te puede también generar emociones diferentes, ¿no? A veces puedes estar en un, digamos, ¿no? En un pasaje que está sumamente fuerte, ¿no? Es muy potente y de pronto llega el silencio. Hay dos cosas que puedes sentir, ¿no? Expectativa o puedes sentir un cambio abrupto en cuanto al escenario, ¿no? No al escenario como tal, el que tienes enfrente de tus ojos, sino al escenario musical. Todo cambia de pronto. Entonces creo yo que es como una pauta para la expectativa o como la oportunidad de hacer un cambio dentro del momento musical. Te toca, Javi. Era una demostración del silencio. Vaya, es que sí, Luis abarcó un poquito más del espacio romántico, ¿no? Técnicamente, el silencio en la música es como una coma en la literatura, ¿no? Es un respiro que da pauta a la siguiente idea. Es como un indicador de que algo más interesante viene. Es como cuando vas a gritar y le respiras antes así a todo. Cuando inflas los pulmones así de lleno, le haces como Shrek. Y ahora sí lo sueltas todo. Ahora que si nos vamos a una de mis alumnas me decía alguna vez que en las clases, me decía, oiga, profe, pero entonces es una pausa. Digo, no, no es una pausa, porque una pausa técnicamente es como que te detienes, ¿no? Detienes a todos para que en algún momento, Dios sabe cuándo, vas a continuar. Yo me quedé mucho en esa duda, o sea, yo di la mejor respuesta que pude en el momento, pero ya después me fui filosofando de, oye, espérate, ¿no? ¿Y qué es una pausa? Bueno, o sea, que es un silencio, ¿no? Porque no es una pausa. Y se maneja simplemente como una interrupción del sonido, ¿no? Y eso técnicamente pues es suficiente, pero te deja con más incertidumbre. ¿Qué abarca un silencio en la música? Pues me recuerda mucho a un cuento, fíjense, bueno, no, no es un cuento, en realidad es parte de una compilación, un relato de Ricardo Chávez, en el que habla de un niño que toca, no me acuerdo si la flauta o el clarinete, ¿no? Pero que dice que descubrió el silencio. E incluso cuando tocaba, lo que mejor ejecutaba, ¿no? Eran los silencios. Una cosa muy interesante. Desafortunadamente el significado, bueno, podría convertirse, ¿no? En algo así, pero el significado del silencio en el derecho no es tan poético. Básicamente es una ausencia de declaración, ¿no? Entonces, muchas veces en la ley, cuando se habla de silencio, se habla porque tiene como consecuencia que se presuma algo, ¿no? Que se presuma que se declaró algo. De ahí que se suele decir, ¿no? Que el que calla otorga, ¿no? Por ejemplo, cuando los testigos no contestan a las preguntas, se tiene por contestado en sentido afirmativo, ¿no? También es cierto que en estos casos se ve castigado, ¿no? Es decir, esta idea de que el que calla otorga es un concepto punitivo, es decir, está hecho para castigar a los que no dicen nada. Y a mí me parece muy importante porque precisamente habla de tanto el concepto de silencio en la música como el concepto del derecho, habla de cómo no podemos interpretar lo que no dice nada. Me acuerdo de esta película científica, de El milagro de Lorenzo, ¿no? En el que el papá le dice a su señora, el papá de un niño que sufre una enfermedad que lo deja paralítico, no puede hablar, ¿no? Y no saben si puede sentir, ¿no? Le dice básicamente que sus nervios han sufrido tantos daños que probablemente ni siquiera esté percibiendo el mundo, ¿no? Y le dice, si no habla, si no balbucea, si no hace nada, ¿cómo podemos saber lo que hay dentro de su alma? Y esto a mí me parece súper interesante porque para mí el silencio es mucho más significativo, ¿no? Pero siempre lo es en relación con lo que no está diciendo, es decir, es como no lo es por sí mismo, sino en cuanto esperamos a que se acabe. Pensamos en lo que serían las cosas si era silencio. Es un tema súper poético, es una verdadera delicia y sin duda hay poesía también muy hermosa escrita sobre ese tema. Sí, oye, y bueno, yo creo que no solamente es
en cuanto a lo que esperamos que pase, ¿no? Cuando se termine, sino en cuanto a lo que sucedió antes de que se terminase. Hay una pieza, se llama, bueno, creo que sí la conocen, es la balada número 1 de Chopin, del Opus 23. Cuando tú escuchas la obra, es terriblemente emocional, es muy, muy emocional, y estás tan metido en la obra que en el momento en el que termina, o sea, en el que la última nota deja de sonar y deja de marcar eco, ¿no? En el escenario es algo muy, muy fuerte. Es una sensación muy poderosa, ¿no? Te quedas como sin aliento. O bueno, también podría poner de ejemplo, yo sé que tal vez hablo demasiado de él, es mi pianista favorito, la verdad es que no puedo evitarlo. Pero Vladimir Horowitz, créanme que es un maestro para los silencios. Había un hombre que se quejaba mucho de sus interpretaciones porque decía, es que él empieza sus interpretaciones con un grito y las acaba con un gemido. Hay sobre el Traumerei del Kindersen, no sé si Javier lo ha escuchado, pero Horowitz toca ese Traumerei y lo toca de manera distinta porque si tú lees la partitura, si tú ves, ahora sí que regresando al tema anterior, ¿no? La costumbre de cómo se interpreta, la nota de hasta arriba en el tarán, tararararara, esa nota se toca más fuerte porque tratas de dar a entender una idea, ¿no? Pero él hacía más débil y esperaba hasta que la nota se terminara de disipar y generara un silencio para volver a tomar la idea, para volver a tocar. Entonces, esos silencios que venían después de algo que uno, por mero instinto musical, ¿no? Puede decir, ah, es hermoso, hacen, a mi parecer, todavía más espectacular una obra. Creo que el silencio en su esencia misma es tan bueno que incluso sin ser nada es capaz de generar una emoción muy fuerte dentro de las personas. Pero qué lindura, qué lindura. ¿Puedes volver a decirme esta obra de Chopin? Porque yo quiero escucharla por cómo hablas de ella. Sí, es la balada número 1 en sol menor, del Opus 23. Nada más busca como Chopin balada 1 y vas a encontrar un montón de resultados. Va que va, sí, suena bastante genial, ¿ves? Y todavía no le escucho. Bueno, una de las, otro de los aspectos del silencio, ya para terminar con este tema en el ámbito jurídico, es el silencio como una violación de derechos. O sea, está mal, ¿no? O sea, no es como que lo castiguemos solo porque no podemos obtener conclusiones de ello, ¿no? Sino porque por ahí en el artículo 8º de nuestra poderosísima Constitución, dice que pues todos tenemos derecho a ejercer el derecho de petición, ¿no? Derecho a ejercer el derecho. Vamos, vamos. Bueno, el caso es que pues las autoridades tienen que contestar, ¿no? Y si no contestan, o si por ejemplo esto ya no es tema administrativo, si un juez, por ejemplo, no emite sentencia acerca de una controversia, imagínate, llevas 6 meses luchando porque te den el divorcio y el juez no dice nada, ¿no? El juez no dice, sí, se los divorcio o no, no los divorcio, ¿no? Hay que darnos cuenta acerca de que el derecho debe provocar seguridad, ¿no? Un asunto muy interesante porque a pesar de que es parte de su naturaleza la indeterminación, es decir, que no siempre sabemos lo que significa, la esperanza del derecho es que siempre lo sepamos, ¿no? Y que sepamos qué esperar acerca de la justicia. Y bueno, también, por ejemplo, a mí me gustaría recordar a un personaje, también villano, que aparece en un cómic de Batman, ¿no? Que se llama precisamente Hush, Batman Hush, ¿no? Batman Silencio. Y el villano se llama Hush, se llama Silencio. Y a mí me encanta porque él mismo habla, ¿no? De cómo el silencio tiene dos vertientes. Es un arma de doble filo. La verdad es que ahora mismo no recuerdo bien cómo lo dice, pero en la próxima sesión se los aviento, ¿va? Y lo dice muy genial, la verdad, lo dice muy genial. Pero bueno, a todo esto, si el silencio resulta tan significativo o más bien, o tan vacío o tan ambivalente, sí, más bien eso, el silencio resulta tan ambivalente, ¿qué significa la ausencia de silencio? Es decir, la ejecución en la música.
para retomar un poquito lo del silencio, hay experimentos, ¿no? Donde, por ejemplo, ponen una bocina abajo de recipientes con agua y pues van viendo que con cada nota pues se forma un patrón diferente, ¿no? Con sal, con arena, con agua. Y pues obviamente en el aire pasa lo mismo, ¿no? Vamos a decir que se vicia, ¿no? La música crea esas vibraciones que vician el aire y pues dan un poquito esa magia, ¿no? Esas alteraciones en el aire que percibimos, ¿no? Es lo que nos crea la atmósfera. Es parte del efecto físico de la música. Yo creo que eso es parte de la ejecución y vaya, ese es el contexto físico, ¿no? En el ámbito científico. Ya como un sentido más romántico, más bonito, ahí me cuesta un poquito más. A ver si me puedes apoyar, Luis, en esta parte romántica. Ah, claro, claro. Ay, Dios, creo que soy demasiado romántico. Bueno, ahorita que Daniel mencionó esto, ¿no? De qué es la interpretación, o bueno, qué es o a qué se llega, ¿no? Con la producción del sonido, pues voy a citar a Beethoven con una frase muy graciosa, ¿no? Que dice, no rompas el silencio si no es para mejorarlo. Y creo que, al menos en el aspecto musical, es eso, ¿no? El silencio es como para el pintor un lienzo en blanco. Se apoya en él para generar colores, ¿no? Colores sonoros. Y estos colores sonoros generan emociones. Entonces, hace poco, hace ratito, mencioné cómo es que un silencio previo o posterior, ¿no? A un sonido puede generar una emoción, pero porque eh, pues exactamente es ese sonido, ese color, el que le da un significado al silencio. Entonces, los colores uno genera cuando está haciendo una interpretación musical, cuando está llevando a cabo la música, cuando la está ejerciendo, ¿no? Pues son colores únicos y son colores que son muy efímeros, porque solo se presentan en ese momento, ¿no? Pues podemos decir, ¿no? Ya tenemos grabaciones y esas cosas, pero al fin y al cabo son colores que se presentan en el momento en el que se están ejecutando y son bellos en el momento en el que se están ejecutando. Entonces, creo yo que es el hecho de generar belleza, ¿no? De mejorar el silencio, de hacer que ese lienzo en blanco se convierta en algo bello para el corazón. Ahora sí que diciendo que soy muy romántico, ¿no? Y bueno, creo que es ese aspecto, ¿no? Dios, cómo me encanta escucharlos y cómo me gusta que uno represente el lado científico y otro el lado romántico de estos conceptos, me encanta. Pero ya que seguimos hablando, porque no podemos pensar precisamente el ruido sin la ejecución, ¿no? Bueno, utilicé la palabra equivocada, el sonido, el significado, ¿no? La ejecución, vamos, sin silencio no se puede pensar, ¿no? Pues sí, precisamente me hicieron acordarme de otra connotación por ahí, diría más o menos negativa, ¿no? Por ejemplo, en esta canción de Ángel para un final de Silvio Rodríguez, en que dice, cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Y también está esta otra rola también muy genial de Joaquín Sabina, ¿no? Que es como el lado opuesto, porque ¿qué cosa es el ruido sin significado, sino silencio, ¿no? Que dice, ella le pidió que la llevara al fin del mundo, él le puso su nombre a todas las olas del mar, se miraron un segundo como dos desconocidos, todas las ciudades eran pocas a sus ojos, ella quiso barcos y él no supo qué pescar, y al final números rojos, y en la cuenta del olvido hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho ruido, ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Es una cosa muy genial y justamente pensando en este ruido como caos, en este silencio como caos, también me acordé, ustedes sabrán que yo soy súper fan de Hannah Arendt, una pensadora política, también ya tiene sus años, ¿no? Que escribe un poema que por cierto es uno de mis poemas favoritos y que me encantaría compartírselos precisamente por eso. Se llama A la noche, ¿no? Tú que consuelas. Inclínate sobre mi corazón sin hacer ruido. Tú que callas, dispensa alivio a mis dolores.
Interpón tu sombra ante todo lo que es demasiado claro, y tráeme el entumecimiento que me brinde una huida de lo estridente. Déjame tu silencio, esa liberación atemperante, déjame que oculte el mal en la oscuridad, y cuando la claridad me mortifique con nuevas visiones, dame fuerzas para cumplir en todo momento con mi deber. Es muy... cómo amo este poema. El ruido como un alivio, ¿no? Perdón, el ruido, el silencio como un alivio. Y hay quien justamente no puede vivir en silencio, se habían dado cuenta. Me encanta este tema porque es súper multifacético el tema del silencio. Y bueno, ya en oposición al concepto jurídico de silencio, pues quisiera definir ejecución, ¿no? Ejecución básicamente es que cuando ya se dijo algo, o sea, ejecución no es precisamente la ausencia de silencio, sino que una vez que ya hubo declaración en algún sentido con fuerza obligatoria, entonces se haga valer por la fuerza. Yo pienso que la ejecución es el concepto, en general, ejecución cuando se vincula con castigo, pienso que es el castigo más oscuro y más tenebroso del derecho, porque si Temis, la diosa de la justicia, sostiene una balanza por un lado, del otro lado sostiene una espada, ¿no? Y además tiene una venda en los ojos que aunque significa imparcialidad no deja de ser una venda, ¿no? Jamás podemos ver la totalidad de las cosas y entonces siempre tiene que quedar ese sentimiento. Creo yo que es un deber ético que cuando estamos del lado de la justicia legal, siempre quede este sentimiento de que no tenemos derecho a utilizar esa espada para degollar a nadie, ¿no? La significación entonces de la palabra ejecución en el derecho pues es sumamente diversa a la de su concepto en la música. Completamente de acuerdo. Yo lo quisiera meter ahí. Vean que les decía de, por ejemplo, lo de que se vicie el aire y todo eso. No sé si, por ejemplo, Luis, que el piano le resuena más fuerte en los pies, o por ejemplo con el contrabajo, pues yo lo siento mucho de la cintura para abajo. Ese alivio en el aire cuando dejas de tocar y resuena por lo menos otros 5 segunditos. Y vas sintiendo cómo el aire se vuelve más espeso o de repente poco a poco se va aliviando conforme ya el eco, los armónicos ya van bajando y desapareciendo por ahí en alguna pared. Hace rato con lo que yo quería llegar a esa forma de que las vibraciones que produce la música generan algo, así como van viciando el aire, también creo que el término correcto es el que tú ocupaste, decir que se alivia, que van reduciendo gradualmente esas tensiones en el aire, en el agua, en tu atmósfera, ¿no? Y el segundo aporte es que cuando dijiste eso de que un silencio pasa entre dos, hasta me acordé de la secundaria, cuando decían que pasaba un muerto, cuando todos se callaban de la nada. Ah, eso estuvo genial. Me acordé, bueno, ahorita que mencionaste la canción esta, soy un ferviente amante de esta canción. Pues creo que coincido contigo, Javier. Justo a eso era lo que me refería cuando, ahí lo dije como ruso. Justo a eso me refería cuando mencionaba el ejemplo del Traumerei y de la balada uno, que dejan cierta estela, ¿no? De sonido y de pronto, ¡puf!, llega el silencio. Entonces, creo que sí es algo muy interesante. También es interesante la cuestión esta de la ejecución con respecto al derecho. Pensé un poquito en cuanto a la ejecución, que no debemos, ¿no?, de usar una espada de lo que es musical, bueno, muy entre comillas, ¿no?, musicalmente correcto para con otras personas, ¿no? Porque, pues, nunca, al igual que, ahora sí me voy a dar la libertad de decirlo, al igual que con respecto al derecho, yo creo que con muchas otras cosas no podemos ver nunca, pues esa verdad, ¿no? La verdad completa de las cosas. Entonces, creo que pese a que no tienen el mismo significado, pues la palabra ejecución, ¿no?, dentro de la música y dentro del derecho, pues aún así estas consecuencias se pueden ver, ¿no? Se pueden ver en ambas cosas. Obviamente creo que es mucho más importante verlas dentro del derecho que dentro de la música, pero me pareció algo muy curioso ahorita que lo mencionaste, Daniel. Par 10 muchachos, pues la verdad es que yo disfruto mucho estas charlas, pero ya se nos está agotando el tiempo, así que les voy a pedir una conclusión. Primero a Luis y luego a Ale. Bueno, como conclusión, ahora sí creo que daré una conclusión.
Creo que pese a no tener, o bueno, a no compartir en algunas ocasiones el mismo significado para las palabras, ¿no? Las mismas definiciones, compartimos como artes, pues muchas cosas que son muy importantes y que pues todas estas se pueden ver de maneras muy diversas. Ahorita con la plática que tuvimos, creo, puedo notar las cosas que pensaba desde otros puntos de vista y me parece muy bueno. Creo que es algo muy bonito de las artes. Entonces, mi conclusión es que todas estas, bueno, estas dos artes, ¿no? Y tal vez más artes poseen características muy similares. Y aunque no hablemos siempre en el mismo idioma, eso es lo que, esas características en cierta forma son lo que nos define como arte. Hermosa reflexión. Ah, vaya, es un poco complicado, ¿no? Mm, porque sigo masticando un poquito las ideas. Sigo adaptando las nuevas propuestas y adaptarlas para hacerlas mías. Pero creo que en conclusión podemos llegar a esa parte de que en efecto, empezando con lo de la apropiación cultural, creo que es como esa frase, ¿no? Que ocupan mucho de decir que tus derechos terminan donde empiezan los míos y nos fundamentamos en el respeto, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Algo sí es tuyo, pero esto es mío, ¿no? Y cuando entra a este territorio, pues ya se dice así. Entonces creo que esa es parte de mi conclusión, ¿no? Mantener todo bajo el margen del respeto. Y sobre la interpretación, creo que falta un poquito, a ver si lo podemos discutir en el siguiente episodio, para terminar de marcar ahora qué es la interpretación, ¿no? Porque ya vimos un poquito de qué es la ejecución, pero ejecución por lo menos en la música no solo es llevar a cabo alguna acción, ¿no? Creo que lleva un poquito más de trasfondo para que podamos llegar a algo así ya bien concreto. Ah, qué placer escucharlos. Pues yo como conclusión quisiera hablar todavía sobre otro par de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un principio del derecho que dice ubi homo, ubi jus, donde hay hombres, hay derecho. Y yo quisiera trasladarlo al asunto del significado y decir, ahí donde hay hombres, hay significado, ¿no? Me parece muy relevante porque creo que eso es lo que estamos haciendo. Creo que estamos hablando de los significados, pues de nuestros respectivos ámbitos de estudio, ¿no? Me encanta saber que lo hacemos tan apasionadamente, tan estudiadamente, ¿no? Y que además esto está sirviendo para tratar el tema del respeto. Y volviendo a lo que nos decía Luis, que me parece un tema súper importante y ojalá algún día lo podamos tratar con mayor amplitud. Yo creo que nadie tiene el derecho de juzgar, ¿no? Independientemente de lo que la ley clama, ¿no? Y también por eso quisiera, no sé, comentarles, ¿no? Desde muy chico yo comencé a corregir las faltas ortográficas de mis compañeros, ¿no? Pero un día me di cuenta de que simplemente no tenía ningún sentido, ¿no? Lo único que estaba haciendo era dominar a los demás, ¿no? Intentando dominar a los demás, por supuesto. Y es que eso significa utilizar tu pensamiento para intentar cambiar el de los demás, ¿no? Significa sostener y usar una espada que no es tuya, cuando no tienes la visión completa de todas las cosas. Me parece, me parece que esto se relaciona con las dos cosas que ustedes nos comentaron acerca de la diversidad y la riqueza de nuestros conceptos y también acerca de la necesidad de llevarnos con respeto ante todas las cosas, ¿no? Creo que esto ha sido todo. Ya oye, viene esa parte de... Qué bueno que marcaste lo de las faltas de ortografía, porque sí es cierto. Pero apenas me eché a la bolsa al profesor de pedagogía del concert, porque pues se enteró que estudiaba docencia, ¿no? Que bueno, que en algún momento estudié docencia. Y pues ya me lo puse en contra, porque decía de las faltas de ortografía, ¿no? Que es de esos profes que dicen, no, esto está mal escrito, no podemos avanzar. Y yo decía para mis adentros, bueno, el colmo es que quiera dejar planas después. Y remarcó eso, no, ustedes como futuros profesores, lo que yo hago es dejar planas. Y yo decía, ok, válgame Dios, ¿no? Pero bueno, lo que yo voy es que en este sentido, pues yo me siento un poquito más práctico, ¿no? En mis clases es diferente porque yo les digo, bueno, a mí me dicen, oye, es que esto está mal escrito. Y yo veo así como de, ¿me entendiste? Si me dicen que sí, pues vámonos, ¿no? Lo que sigue, nada más lo corregimos ahí
y ya. Pero sí es cierto, ¿no? Yo me siento más práctico como para que si, por ejemplo, hay alguno de estos problemitas, tratar de no centrarnos, ¿no? En esa parte de decir, ah, no, pues es que esto está mal, y centrarnos y detenernos solo en esa parte. Si vemos algo así, como consejo ya para alguna clase, pues avancen, porque si no nos enfrascamos y nunca podemos terminar de dar nuestro tema. Bueno, yo no tengo nada más que agregar, solo agradezco mucho la plática que tuvimos hoy. Va que va, pues igualmente yo lo agradezco mucho, los saludo, les mando un abracito, también a nuestra querida audiencia. Esto es Oigaste y a ver si un día de estos platicamos acerca de este problema de la ortografía, porque ya me prendí. Ahí nos vemos, se cuidan. Ok, muchísimas gracias. Bye. Gracias.